Bienvenidos, estimados hermanos en Cristo. Nuevamente estamos compartiendo con cada uno de ustedes un nuevo tema de apologética. Vamos a reflexionar un tema sobre la idolatría. La idolatría desde el Antiguo Testamento. Para que nos demos cuenta nosotros cuál es en realidad y cómo era en realidad la verdadera idolatría. Los ídolos que no son los ídolos que hoy en este tiempo se cree o a todo se le llama ídolo, especialmente las imágenes que tenemos nosotros los católicos en nuestra iglesia, ¿verdad? No es así. Por lo tanto, quiero comenzar tocando el nombre de uno de los ídolos del Antiguo Testamento, de esos más graves, los más grandes, ¿verdad? Los más grandes eran el dios llamado Baal, un dios llamado Baal. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ese nombre Baal. ¿Quién era Baal? Hermanos, era el Dios creador de todo. Dios con D minúscula, por favor, porque estamos hablando de ídolo, no del Dios verdadero, auténtico, que solamente es el Dios, el Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, el que es, el que era y no hay otro, ¿verdad? Yahvé, o al que mis hermanos separados, la mayoría de sectas protestantes le llaman Jehová, ¿verdad? Que por cierto, Jehová también es una mala expresión y una mala traducción, ¿verdad? El nombre auténtico de Dios. La misma Biblia Reina Valera, en el glosario, puesto que no lo pueden agregar durante toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, donde más se ocupa el nombre de Jehová, y en la Biblia católica Yahvé, ellos mismos dicen: si no busca, hermano, dile a tu amigo, a tu hermano, a tu pariente que es evangélico, que busque la Biblia Reina Valera en su glosario, en las últimas páginas. Le iba a decir cuál es el nombre verdadero de Dios. Y dice ahí, Yahvé. Estamos de acuerdo que el nombre auténtico de Dios debió y debe de ser Yahvé y no Jehová. Jehová es una mala traducción y una mala escritura, pero igual mis hermanos separados pues tienen que dejarle ese nombre siempre, porque si no pues tendrían que agregarle el nombre de Yahvé, ¿verdad? Y si estudiamos a profundidad la teología, curso de Biblia, de historia, vamos a dar cuenta el por qué por un tiempo se dejó de pronunciar el nombre de Yahvé por respeto. Los israelitas dejaron de pronunciar su nombre auténtico y verdadero de Yahvé y le decían pues el Dios de los ejércitos, el Shaddai, Yahvé Sabaoth, muchos nombres que le dieron, ¿verdad? Pero ahorita no estamos en ese tema en específico del nombre de Dios, sino en los ídolos. Queremos que les quede claro, hermanos. No podemos nosotros comparar por crítica, por dañar, por difamar a nuestra iglesia católica simplemente porque tenemos imágenes. Las imágenes que tenemos en el templo católico, en los templos católicos, son imágenes de hombres y mujeres que fueron testigos del amor de Dios en sus corazones. Se entregaron en cuerpo y alma al servicio de Dios y no los idolatramos y no los tenemos como ídolos, sino como figuras conmemorativas que al verlas o a estudiarlas su vida nos remontan a que un hombre o una mujer sí puede llegar a la santidad, puede servirle a Dios con santidad y por lo tanto sus cualidades, sus virtudes
nosotros también podemos imitarlas para un día llegar a la presencia de Dios. Pues bien, ¿quién era Baal? Fíjate, Baal era una figura representada por un buey o por un toro con alas. Un buey o un toro, es decir, un animal. No estamos hablando en este momento de una persona, hermano. No estamos hablando en esta oportunidad de un servidor de Dios. Estamos hablando de un ídolo que se oponía al culto auténtico y verdadero del único Dios que Elías le llamaba Yahvé. Te voy a invitar que abras tu Sagrada Escritura en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el versículo 17 en adelante. Allí nosotros podemos buscar cómo Elías se enfrentó. Elías había quedado solo como profeta de Yahvé. Habían matado todos los profetas de Israel y solo Elías se mantuvo firme. Solo Elías se mantuvo, hermano, al pie, sirviendo, adorando y respetando a Dios. Y nunca quiso postrarse ante este toro o este buey con figura de alas. Es decir, era una imagen. No era un buey de verdad. No tenía alas de verdad. Pero ¿qué significa Baal? El creador de todo. Por eso era el Dios creador. El amo y Señor. Fíjate, el nombre y la adoración que se le daba no era algo de agrado para Yahvé nuestro Señor. Aquí sí estamos de acuerdo que al postrarse y adorar una imagen de plata, de bronce, de oro, de cobre, de lata, ¿verdad?, de hierro, de madera, que no sea Dios, no podemos darle culto de adoración o culto de latría, que es el culto único dado a Dios nuestro Señor. Fíjate, se tuvo que enfrentar Elías a 450 profetas que servían a este ídolo, a este dios Baal. ¿Y qué fue lo que llevó el gran problema acá? El problema fue de que Elías pues tenía que andar huyendo, porque en ese tiempo el rey se llamaba Ahab. Y Ahab creía que el culpable de la desgracia, el culpable de todas las derrotas, de todas las frustraciones, de todas las maldiciones que habían caído, era culpa de Elías. Entonces Elías se enfrenta a Ahab y le dice: convoca a todos tus profetas que adoran al dios Baal y me voy a enfrentar con ellos. Mire qué tremendo, hermanos. Y se van a dar cuenta que no soy yo el causante de la desgracia de Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos de Yahvé y se han vuelto a los Baales, es decir, a los ídolos. Anda pues a reunir a Israel, que vengan conmigo al monte Carmelo y nos enfrentemos cara a cara. Entonces Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también a los profetas. Esta historia solo te invito a que la leas tú en tu casa para avanzar en el tiempo, ¿verdad? Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, en el versículo del 17 al 40, es largo. Y te vas a dar cuenta cómo un solo profeta del Dios Altísimo, es decir, de Yahvé, hermano,
vence a los 450 profetas del Dios Baal. Dios Baal con D minúscula, no te olvides, hablando de un ídolo. ¿Por qué fue vencedor, hermano, Elías? ¿Por qué fue vencedor Elías? Porque él se mantuvo firme y fiel. Y sabe, aquí Dios hizo un acto estrepitante, difícil de entender y de creer quizás, pero porque él creía en el poder de Dios. Y le dice a la gente, también interpela, cuestiona al pueblo de Israel y le dice: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Es decir, ¿hasta cuándo andarán indecisos? Si Yahvé es Dios, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo a él. El pleito, ¿cuál era ahí? ¿Quién era el Dios auténtico y verdadero? ¿El Dios Baal o el Dios Yahvé? El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo: yo soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Dennos 2 toros. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé, el Dios que responda enviando fuego. Ese es el Dios único y auténtico. Todo el pueblo respondió: muy bien. Y comenzó: elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro, que lo pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando, o está ocupado, o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte, mientras se hacían, según su costumbre, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. Es decir, se herían la piel, el cuerpo. Hermano, hicieron todo lo posible para que su ídolo, entre comillas, su Dios, mandara fuego, consumiera aquel toro y se diera a conocer que realmente aquel ídolo, aquella imagen de aquel toro con alas, tenía poder realmente. Y no fue así. No bajó fuego, no consumió. Y Elías dice que se mofaba de ellos. Claro, porque Elías sabía a quién él servía. Y escuchen lo misterioso acá. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina. Pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor. Escucha esto misterioso, hermano. Esto es misterioso, porque Elías sabía que el poder de Dios no era sencillo, no era un simulacro, no era suave, no era fácil. Después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. El zanjo que hizo alrededor, como para que entendamos nosotros, un arranque
alrededor. Arranque cuando uno va a comenzar a hacer una casa, ¿verdad? Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Imagínate, todavía le echó agua a la leña para que el fuego que caera del cielo, es decir, la presencia de Dios, se apaciguara un poco por la humedad, para que no los matara o exterminara a todos. Hágalo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió una vez más y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta, se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que en todo actúo según tu palabra. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continúa, hermano. Sigue, pero yo me voy a quedar hasta acá, donde he leído lo más importante. Que el nombre de Dios, el Yahvé, es un Dios verdadero. Es el Dios único. Y no podemos compararlo con una imagen. No podemos nosotros caer en la idolatría. Seamos inteligentes. No podemos caer nosotros en creer que la imagen de un toro, de un buey, aunque tenga alas, pero que no tiene vida, no podemos llamarlo Dios con D mayúscula. También, si leemos el capítulo 6 de Jeremías, verso 23 al 27, nos vamos a encontrar con otros ídolos llamado Bel, otro dios también llamado Marduk. Estamos hablando que estos sí son ídolos de verdad. No estamos queriendo, por ser católicos, evadir. No, estamos tratando de encontrar la respuesta de verdad, la respuesta verdadera, ¿verdad? La respuesta que es bíblica, que viene desde la Sagrada Escritura, hermanos, no inventada. 6:23. Dice así: así habla Yahvé, un pueblo viene del norte, una gran nación se ha puesto en marcha desde lo más lejano de la tierra. Llevan arcos y espadas, son crueles e inhumanos, avanzan como las olas del mar rugiente, montados a caballo, ordenados como un solo hombre para atacar, hija de Sión. Hemos oído la noticia y se nos caen los brazos. La angustia y el dolor, como de mujer que da a luz, nos asalta. No salgan al campo ni anden por los caminos, porque ahí está la espada del enemigo. Terror por todos los lados. Hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócate luto como por un hijo único. Llora amargamente, porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Yo quiero que pase mi pueblo al crisol, que veas y examines su conducta, pues son todos unos rebeldes y calumniadores. Estamos hablando en esta oportunidad cómo, hermanos,
estos dioses, ídolos, llamados Bel y otro Marduk, eran ídolos babilónicos. Es decir, que los de Babilonia los adoraban. Imagínate. Siempre seguimos hablando de imágenes que no nos llevan al Dios auténtico y verdadero, el creador de todo lo que existe, al Dios Yahvé. O si es un evangélico que me está viendo también, para que entienda un poquito lo que estamos hablando de la idolatría, estos ídolos llamado Bel y llamado Marduk no los llevan directamente a Jehová, diciendo, pues, para que entiendan mis hermanos, al Dios verdadero, que ellos lo llaman Jehová. Por lo tanto, estos ídolos babilónicos eran los que creían que iban a destruir la tierra de Dios, Israel. Pero al final no lo lograron, porque no eran dioses de verdad, sino que eran ídolos, es decir, imágenes satánicas. Vámonos también a otro dios, también está en la escritura, llamado Moloc. Moloc, este dios de los amonitas, ¿verdad? Eran tribus, pueblos enemigos de Israel también. Este tiene una curiosidad particular. Mira, la cabeza era de un toro, imagínate, y el cuerpo de un hombre. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Cómo se imaginaban al Dios los amonitas? Se lo imaginaban con un cuerpo de hombre, pero con la cara, el rostro de un toro. ¿Cómo la ves de aquí, hermanito? Complicado, ¿verdad? ¿Te suena que esto es parecido a lo que los hermanos separados le llaman ídolos de los que tenemos nosotros en la iglesia? La imagen del rostro de la Virgen María, la imagen del rostro de Jesús. Nos incitan esas imágenes al horror, nos incitan a idolatrarnos. No, son imágenes que muchas veces las hemos llamado imágenes para que nos transmitan fe, nos transmitan a nosotros virtudes de hombres, mujeres que realmente ofrendaron sus vidas a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, aquí menciona también otros dioses, fíjate, llamado, lo voy a leer, 1 Reyes capítulo 11 verso 4. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no servía solamente al Dios Yahvé, Salomón, sino que la pasión por las mujeres, la seducción de las mujeres, la atracción, hermano, lo llevó a idolatrarse ante otros dioses. Ya no fue totalmente de Dios como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Fíjate, hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé Dios de Israel.
¿Ve, hermano? Qué cuestiones, qué tremendo cuando el hombre aparta su corazón, aparta su fe de Yahvé, el Dios único y verdadero, y la pone en una imagen sin vida, en una imagen que no transmite vida, que no transmite paz, que no transmite amor, que no transmite ni nos dará salvación. Estos eran ídolos de verdad. No estamos hablando nuevamente como las imágenes de un ángel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, el arcángel San Gabriel, los que tenemos en los altares de nuestros templos católicos. Personajes buenos en la Sagrada Escritura. Bien, yo pienso que más que lo que estamos leyendo, ¿verdad? No tiene dónde sacarle, pues. Imagínate la cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre. ¿Cómo se imaginaban a Dios? A este Dios llamado Moloch, al Dios Quemos, a Milcom. ¿Y por qué hizo eso? Dice, para que sus mujeres extranjeras, cuando vinieran, fueran a ofrecerle incienso y sacrificio a sus dioses. Es como cuando nosotros, hermanos, dejamos de creer en Dios y vamos a dejarle nuestro dinerito a un brujo. Viene el brujo y nos dice, te voy a dar esta imagen, ríndele culto, ríndele incienso, préndele veladoras. La muerte. ¿Cuántas personas hoy en día a la muerte la cargan en el cuello? No cargan una cruz como el símbolo del cristiano católico. La divina muerte. ¿Cree usted, hermano, que la muerte nos va a defender de la muerte de verdad? Pero como estos hombres, estos señores, narcotraficantes, todos los que trabajan en esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, coyotes que llevan personas hacia Estados Unidos, ya no creen en Dios. Creen más en esas contras que les dan. Y cuando uno aparta su corazón, aparta su fe de Dios, caemos en la desgracia. Caemos, hermano, en la maldición. Recordemos cómo encontramos nosotros en el segundo libro de los Macabeos, cuando aquellos soldados iban, hermano, a la batalla y dudaron de Dios. No creyeron que Dios los iba a guardar, los iba a cuidar, respaldar en esa batalla, y llevaban unos ídolos en sus bolsas de su ropa, de sus pantalones. Dios se disgustó, se enojó con ellos y ya no estuvo, no los cuidó ni los resguardó en esa batalla, y por eso murieron. Y cuando se dio cuenta Judas Macabeo que fue esa traición, esa separación de la fe en Dios la que lo llevó a la muerte, a perder esa batalla, cuando antes de enterrarlo encontró en sus ropas esas contras, esos pequeños ídolos, como le llaman ahí. Hermano, ¿cuántas personas andan en sus ropas, andan en sus pantalones, andan en su ropa interior, contras? La señora, las mujeres, les ponen unas almohaditas con bobadas, bayuncadas, pero le hacen ver que eso rojo no va a permitir que le llegue una maldición, que le llegue una enfermedad. Su ropa interior roja. O al revés. En las carreteras los muchachos, los hombres, para que no les pase nada en las noches, y las mujeres no le hagan nada, no se puedan vengar al dejarlas burladas,
andan contras en sus carteras. Hermanos, eso es idolatría. Creer en cosas, creer en imágenes, creer en amuletos, en hechicerías, que lo que quieren nada más es robar nuestro dinero y robar la paz en nuestro corazón. Para terminar, quiero mencionar también a otro ídolo del Antiguo Testamento llamado Dagón. Este ídolo era filisteo. Los filisteos lo adoraban. Era una figura de hombre hasta la cintura. Es decir, tenía pies, piernas hasta la cintura. Pero la cintura para arriba tenía la figura de un pez. De la cintura para arriba tenía escamas y tenía la cara de pescado. Imagínate lo que estamos mencionando. Esos son ídolos. Eso lo encontramos también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 4. Entonces, lo que hemos tratado de querer, hermano, explicarte un poquito, o sacarte de dudas, o ayudarte en tu formación, es que tú te des cuenta cuando hay verdadera idolatría y cuando no es idolatría, sino que es venerar, respetar, cuidar una escultura, hermano, una imagen, una fotografía de un ser querido o de una persona histórica que hizo algo por nuestra salvación, por nuestra santificación. Por ejemplo, dijimos, primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 4. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo, delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaba la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Vea, es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asfod, aún hoy no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que pasaba, dijeron que el arca del Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo nos ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Es decir, Dios derramó su maldición sobre aquellas personas por haber abominado el lugar santo, lo que nosotros le llamamos ahora el Santísimo, lugar santísimo, que en aquel tiempo el arca de Yahvé. El arca de Yahvé era lo más sagrado para el pueblo de Israel. Era un área donde no podía pisar, no podía caminar una persona que había abominado, cometido una abominación, un pecado, idolatría delante de Dios. Y aquí está la respuesta. La estatua de Dagón. Usted puede leer 1 Samuel todo el capítulo 5. Ahí nos va a ir diciendo todo lo que nosotros hemos tratado de llevarte, hermano, hasta tu hogar. Espero que compartas siempre estos videos, que te dejes ayudar, que te dejes iluminar, ¿verdad? Puesto que es para nuestro bien, para nuestro conocimiento de nuestra fe. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos en Cristo. Su amigo y servidor Marvin Corado les compartió este precioso tema.